Mateo capítulo 26, versículo 36 al 41. ¿Vale? Quiero que te estés bien atento, iglesia. ¿Sale? No te vayas a dormir, no te vayas a recargar en la silla, no te me vayas a resbalar poco a poquito, porque de repente vas a estar en el piso. Mantente alerta porque el mensaje de hoy está bueno, está interesante. Y el mensaje de hoy, el estudio que hoy quiero darles, le puse: ya no ronques. ¿Cuánto roncamos? ¿Cuánto roncan en su casa? ¿Cuánto roncan cuando duermen? Ya hasta se imaginaron al que ronca, diciendo: ay, híjoles, este cuate se escucha hasta el otro cuarto. Ya no ronques. Pero para roncar, ¿qué se necesita hacer? Pues se necesita dormir. Primero duermes y después roncas. ¿Sale? Entonces, cuando tú roncas, dicen que es porque quizás tu esófago no está bien acomodado, la almohada está muy alta, o algunos dicen que quizás estás entrando en un sueño muy profundo. Existen muchos cristianos que entramos en un sueño profundo, iglesia. Existen muchas personas que realmente se la pasan roncando en la vida, que se la pasan durmiendo y durmiendo y durmiendo. Van a la iglesia y duermen. Llegan a la casa y quieren dormir. Están en el trabajo y quieren dormir. Yo no me explico por qué no se mantienen despiertos. Si Dios nos da tiempo para dormir, tiempo para reír, tiempo para hacer todo, pero no me explico por qué mucha gente, cuando se empieza a hablar de la palabra de Dios, pareciera que viene un sueño tremendo y están ahí batallando. Yo te recomiendo que te pares o te des un pellizco, o que te traigas una botellita de agua, o que te des ahí date unas buenas cachetadas. Es algo normal. Pero es más triste ver a una persona que está ahí batallando con los ojos y apenas si los abre y está así. Cuando Dios está hablando a nuestra vida, cuando Dios te está dando el secreto de los secretos para tener una bendición sobre tu vida, cuando Dios te está dando la clave de llegar al éxito en tu vida, cuando Dios te está diciendo cómo encontrar una satisfacción en tu vida espiritual. Y Mateo capítulo 26, versículo 36 al 41 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, ¿cómo? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando, se fue y tomó a 2 de sus discípulos, a los más allegados, y se fue a orar a Getsemaní. Empezó a orar, pero después volvió a sus discípulos y los encontró, ¿cómo? Durmiendo. Y les dijo: ¿cómo es posible? Yo estoy velando, yo estoy orando, y ustedes están, ¿qué? Durmiendo. ¿Cómo es posible que Dios nos quiere hablar? Dios te quiere decir algo, y quizás tú en la vida te la pases durmiendo. Y dice la Biblia que se va Jesús nuevamente a orar y regresa y los vuelve a encontrar durmiendo. Y una tercera vez se va a orar y regresa y tristemente los encuentra nuevamente durmiendo. Y todavía les dice en el 41: hijos míos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, mas la carne es débil. Y Dios está diciendo: vela y ora. Vela y ora porque tu carne es débil.
Por eso te da sueño. Por eso te agüitas al venir a la iglesia. Por eso no te dan ganas de que sea domingo. Porque ya sabes que te vas a tener que sentar nuevamente en esas sillas duras. Y no vas a estar cómodo. No vas a ver Netflix. No vas a ver la tele. Bueno, Chabelo ya no sale, pero en mis tiempos era Chabelo los domingos. Velad y orad. En el contexto de esta parte de la Biblia que acabas de leer, los discípulos le habían pedido a Jesús dos cosas muy importantes. Y les habían dicho: Jesús, enséñanos a orar y aumentanos la fe. Dos cosas importantes, porque los discípulos habían visto en Jesús cosas maravillosas. Habían visto un Jesús que levantaba a uno que no podía caminar, a un cojo, que le daba vista con saliva a un ciego, que sacaba demonios, que una mujer paraba de sangrar. Habían visto cosas inexplicables terrenalmente. Por eso mucha gente sigue siendo incrédula allá afuera y dicen: esos están locos. Esos están borrachos, esos están llenos de mosto, porque no siguen creyendo en que Dios sigue haciendo milagros. Y los discípulos estaban asombrados porque habían visto a un Jesús levantar incluso a muertos. Pero aún así, en su tiempo de Jesús, a pesar de que habían visto milagros, había gente que seguía durmiendo. Por eso ahora entendemos, y es más claro ver a gente dormir cuando Dios sigue hablando a través de sus profetas, a través de sus pastores, a través de sus siervos. Después de que entra Jesús a ese monte del Getsemaní a orar, que Getsemaní significa oprimir, Jesús estaba siendo oprimido en ese monte. Él sabía que le venían momentos difíciles para su vida. Él sabía que venían momentos de crisis para su vida. Si Jesús viniera y te dijera: en 2 días va a morir alguien de tu familia, en 3 días te van a correr del trabajo, en 5 días vas a caer en una enfermedad, entonces estarías oprimido. Si te dijeran: en 10 días tu matrimonio se va a ser destruido, entonces estarías: ay, híjoles, ¿cómo puede ser posible? No puede ser, me van a quitar a mi mujer, mis hijos se van a ir de mi casa, no puede ser, me van a correr de la chamba, entonces estarías oprimido. Pero muchas veces nos las pasamos dormidos. Duermes y duermes y no velas ni horas. Pero cuando llega la opresión, entonces ahí sí dices: ay, Señor, de verdad, ayúdame, yo no lo quería hacer, perdóname, yo te quería buscar, ay, Señor. Cuando el Señor te decía: vela y ora, búscame, yo te estoy hablando. La carne es débil, tu espíritu tiene que ser más fuerte que la carne. Y estando Jesús en ese monte del Getsemaní, Él estaba siendo oprimido. Él sabía lo que venía para su vida. Él sabía que le iban a clavar los clavos en sus manos. Él sabía que iba a ir a una cruz, que le iban a poner una corona de espinos sobre su cabeza. Jesús le pide cobertura a sus discípulos y les dice: cúbranme en oración, porque de verdad voy a sudar sangre, porque de verdad voy a ir a morir. Pero los discípulos agarraron y: sí, Jesús, sí, y se fueron a dormir. Y así hay muchos pastores en tus iglesias diciéndote: prepárate, ora, vela,
Biblia, aliméntate, lee la Biblia. Sí, pastor, sí. Cristianos dormidos. Jesús le da una orden a sus discípulos y les dice: vayan a velar y a orar. Y es que velar y orar se ha convertido en una orden de parte de Jesús. Así como la primera ley, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo, Jesús les da esta orden a sus discípulos: velen y oren. Iglesia, es una orden velar y orar. Jesús sabe lo que nos espera más adelante y Él quiere mantenernos fuertes. El velar y orar no es una opción en la vida, es una orden, iglesia. Me da tristeza ver que en muchas iglesias, cuando hay momentos de oración, la gente no va. Y es algo de mucha importancia. Velar y orar. Jesús iba directo a enfrentar la crisis más fuerte de su vida. ¡Wow! ¿Cómo estás tú en esta vida? ¿O prefieres agarrar la almohada y decir: voy a aprovechar esta temporada de COVID, que no tengo que hacer nada, que estoy en la casa, y te la pasas en una vida así, cómodo? Soy un cristiano cómodo. Ya todo lo hacen por internet. Soy un cristiano cómodo. El pastor que venga a visitarme. Soy un cristiano cómodo. Que Jesús venga a hablarme a mis sueños. ¿Cómo estás siendo el día de hoy un discípulo de Dios? De menos aprovecha esta temporada del COVID para velar y orar en tu hogar, para fortalecer tu casa. ¿Por qué velar y orar? Número 1, porque seremos llamados todos al cielo. Y Dios te tiene que encontrar el día del rapto velando y orando, iglesia. Es la mejor manera que Dios te tiene que encontrar. No atemorizado por una enfermedad. Número 2, para evitar ataques del enemigo. Ataques sobre tu casa, ataques sobre tu familia, ataques sobre tu iglesia. Tienes que prevenir esos ataques del enemigo. Número 3, para evitar entrar en tentación. Si tú velas y oras, no te vas a enfriar espiritualmente. Pero si tú no has velado ni orado en esta temporada, seguramente estás bien frío. Y por eso te atacaron. Porque dejaste de leer, dejaste de orar, dejaste de buscar a tu Padre. Y permitiste que Satanás entrara en tu casa en esta cuarentena. Número 4, para mantenernos despiertos. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Así te debes de mantener en todos los servicios cuando Dios esté hablando. Despierto. Y velar es cuando hay una persona cuidando alguna cosa. En la iglesia tengo varias personas que han trabajado de guardias de seguridad. Y una persona que vela está cuidando un edificio importante. Porque seguramente hay cosas importantes adentro del edificio. Y no está dejando que nadie se acerque. Previene un problema para su empresa. Previene el ataque de un enemigo. Iglesia,
tienes que velar para prevenir el ataque de Satanás en tu vida. El mundo espiritual le llamamos a atalayas. Y tú tienes que ser una atalaya en tu casa, una atalaya en tu iglesia. Tienes que ser un guardián del muro. Tienes que ser una atalaya. Y los atalayas en tiempos bíblicos estaban hasta arriba de las torres. Estaban viendo el horizonte, que nadie se acercara, que ningún ejército se acercara a hacer guerra. Y los atalayas estaban al pendiente. En la vida tienes que ser una atalaya. Tienes que velar por tu casa, tienes que velar por tus hijos. Porque Dios te va a hablar. Dios le habla a los atalayas y les dice, les previene sobre una guerra. Velar es estar vigilante, es estar siendo sensitivo, es estar en pie de guerra por tu casa. Velen y oren para que estemos preparados para las guerras. 2 de la mañana, 3 de la mañana, el Espíritu de Dios nos pone muchas veces alerta y te dice, despiértate, porque viene una guerra sobre tu casa. Nos previene sobre ataques de Satanás. Cuando tú estás velando, nada te toma por sorpresa, nada. Nada te toma por sorpresa. Habacuc 2:1 habla de un ejército y les dice que sin una torre de control estaban indefensos. Una familia sin una atalaya es una familia indefensa. Una familia sin una atalaya no tiene ninguna defensa que los cubra. Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para hacer lo que se me dirá. ¡Wow! Y velarás para hacer lo que Dios te está diciendo. Esos son los verdaderos atalayas, los que están en pie de batalla, escuchando la voz de Dios, recibiendo la instrucción de Dios. Yo recuerdo hace más de 2 años cómo Dios me habló en una madrugada y me levantó y me dijo, Juan, dale gracias a Dios si tu hijo vive o muere, pero yo quiero escuchar de tus labios que me des gracias a Dios. Y me desperté y le dije a mi esposa, mi amor, si vive, si muere, le vamos a dar gracias a Dios. No entendía el mensaje en el momento, pero pasé el mensaje como atalaya a mi casa. Días después mi esposa tuvo un legrado y dimos gracias a Dios. Eso es ser una atalaya sobre tu hogar. Iglesia, es saber recibir el mensaje de Dios. Salmo capítulo 62, versículo 6. Y dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que acordáis de Jehová, no reposéis. Todo el día y toda la noche, iglesia. Dios quiere hablar sobre sus guardas de día y de noche. Tu vida tiene que ser salva, tienen que ser salvados tu casa por un mensaje divino de Dios. Cuando tú estás velando, te mantienes despierto espiritualmente.
Cuando tú estás orando en tu casa te mantienes despierto, logras discernir las cosas espirituales. Pero si tú estás orando y a los 15 minutos ya no sabes ni qué decirle a Dios, ya estás repitiendo lo mismo. Gracias por los alimentos, gracias por la vida, gracias por el trabajo, y ya no sabes ni qué decirle a Dios. Es porque seguramente no eres una atalaya en tu vida. No sabes ni qué conversar con Dios. Es porque realmente no estás viendo nada en tu vida. Solamente ves lo tangible, ves el plato de comida que Dios te da, ves el trabajo que Dios te da, ves el vestido que Dios te da, y no ves nada de lo espiritual en este mundo. Y a los 10 minutos ya no sabes qué decirle. Y por eso dices, 1 hora orando, híjoles. Si tú no ves nada espiritual, es porque seguramente estás viviendo y eres 100% carne. No logras discernir las cosas espirituales. La Biblia dice que lo espiritual se discierne siendo espiritual. Y si tú no me logras entender ahorita este mensaje, estás en graves problemas, porque Dios te está diciendo, necesitas ser una atalaya sobre tu hogar. El mundo espiritual, el mundo demoníaco, está hecho para discernirlo espiritualmente, iglesia. Tus guerras son espirituales. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y estás más preocupado por el vecino que te está haciendo guerra, estás más preocupado por el patrón que te está haciendo guerra, estás más preocupado por esa persona que te está haciendo pleito. Pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Pero si tú tienes un hábito de orar, de velar, Dios te va a mostrar cosas y te va a prevenir las futuras guerras sobre tu casa. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. La Biblia menciona que la comida, la bebida y los afanes de la vida, porque mucha gente está más preocupado por el que va a comer, por el que va a vestir, por el que va a tomar. Esas son afanes de la vida, iglesia. La comida no te deja estar conscientemente, no te deja vivir espiritualmente. Y es como cuando tú te echas unos buenos tacos de costilla y te avientas unos 6 tacos a las 10 de la noche, unas buenas cebollitas, tu refresco, y en la noche estás como, dando vuelta de lado a lado, no puedo dormir. Pues así es la carne. No te dejas estar activo espiritualmente. Pero el ayuno, iglesia, te pone en filo con Dios. Te pone listo. Cuando tú estás ayunando y estás velando y estás orando, estás listo para discernir todo en la casa. Estás listo para decir, esta es una guerra de Satanás, y lo empiezas a reprender. Pero si tú no oras, si tú no lees, no logras discernir. Y entonces Satanás dice, es que no, tengo problemas en el hogar, ayúdenme. No estás listo para una guerra espiritual. Las personas se están volviendo insensitivas en el mundo espiritual. Y se han descuidado por lo siguiente. Lucas 21, versículo 34 dice, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día malo. La glotonería
La embriaguez nos está volviendo insensitivos a la voz espiritual de Dios. El descuido espiritual te va a llevar a un fracaso. Despierta, iglesia, despierta tú que duermes. Tú tienes que estar despierto, tienes que mantenerte ayunando, tienes que ser una atalaya sobre tu casa, tienes que cubrir tu casa con la sangre de Cristo. Versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo. Satanás entra en una casa donde nadie está vigilando, donde nadie está alerta, donde nadie está orando. Satanás entra a robar, a hurtar, a matar, a destruir. Mateo 26:43 dice: y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño. Viene Jesús y nuevamente los encuentra durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Cuando tú estás afanado por los placeres de la vida, duermes demasiado, estás cansado. Satanás quiere mantenerlos así, cansados, agobiados. Y más cuando Dios les quiere hablar, detéctalo. Te quiere mantener cansado. Cristo les dice: no te afanes por el mañana, porque si mi Padre viste las flores del campo, ¿cómo no voy a vestir a la creación perfecta que yo hice? Dormir, iglesia, es estar insensitivo a la voz de Dios. No estar consciente a lo que pasa a tu alrededor. No estás consciente, estás desconectado a la voz de Dios, estás distraído. Tu conexión con Dios está rota. Y muchos cristianos el día de hoy están así, están desconectados. Cuando tu celular se queda sin datos, cuando tu celular se queda sin saldo, te estresas y dices: híjoles, no entra la red. Vas a un restaurante y pides la red, vas a un hotel y pides la red, vas a una casa y necesitas red. ¿Por qué esto muchas veces necesitamos más conectarlo que tu vida con la presencia de Dios? ¿Por qué no vemos necesario conectar tu vida con la presencia espiritual de Dios? A ver, para que te despiertes. Se cayó hasta el micrófono. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué duermes? ¿Por qué te causa flojera las cosas de Dios? ¿Por qué no inviertes en las cosas de Dios? Quiero terminar con una historia que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y habla sobre 10 vírgenes. La historia de 10 jóvenes. Y dice: en el reino de los cielos será como 10 vírgenes solteras que tomaron sus lámparas. 10 vírgenes que toman sus 10 lámparas y salieron a recibir al novio. Iban con sus lámparas. Imaginemos que esta es una lámpara. Y su lámpara tenía aceite. Miren, imaginemos, y estaban las 10 vírgenes emocionadas porque iba a llegar el novio. Iba a ser la mejor fiesta de la vida de ellas. Pero pasó algo que causó la destrucción en 5 de ellas. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, dice que se acabó el aceite. Se quedaron sin aceite.
Las otras 10 dicen que tenían su aceitito. En la vida, iglesia, en la vida, Dios siempre te va a proveer tu lámpara. Y la lámpara es como cuando tú te conviertes a Cristo y tienes la lámpara. El aceite es el Espíritu Santo que Dios vierte sobre tu vida. Es ese amor, es ese fuego cuando llega el aceite sobre tu vida. Y te mantienes vivo y dices, wow, el novio, la iglesia, tenemos que orar. Y ese es el aceite que te mantiene así. El aceite que una vez llegó a tu vida por gracia. Y el aceite llega así. Y Mateo 25 dice que había 10 vírgenes. Y 10 cuidaron el aceite que tenía dentro. La mantuvieron y dijeron, échale más, échale más. Y el aceite estaba lleno, lleno. Y se saciaba la lámpara. El Espíritu Santo las llenaba, las mantenía vivas, las mantenía con luz. Pero había 7 vírgenes insensatas, flojas, que dijeron, con ese aceite que nos dieron, con eso nos basta. Se les fue acabando. Se fue acabando el aceite. Por su bobería. Llegó el novio. Llegó el día. Y llegó el novio. Y dijeron, ¡hey! Ahí viene el novio, mujeres. Ahí viene el novio, vírgenes. Y se levantaron las 5 y dijeron, amén, estoy listo de la presencia de Dios. Estoy listo para recibir al Señor. Y dijeron las otras 5, yo no tengo, se me acabó, ¿me pueden regalar tantito de su aceite? Y le dijeron las otras 5, no, vayan a comprar porque yo tengo que estar listo. Se fueron corriendo esas 5 a comprar, a conseguir aceite. Las 5 prudentes dijeron, Señor, aquí está mi aceite. Aquí está la presencia que un día tú me dejaste. Aquí está el amor, la vitalidad de estar contigo. Aquí está la pasión con la que te busqué desde el primer día. Aquí está. Pásenle. Se cerraron las puertas, iglesia. Más tarde llegaron esas otras 5 vírgenes a tocar. ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Aquí estoy! ¡Ya llegué! ¡Perdón por descuidar el aceite, Señor! ¡Perdón! ¡Te prometo que voy a estar al pendiente! No les abrieron la puerta y quedaron fuera. Fuera de las bodas del Cordero. Así va a ser cuando venga Jesús sobre tu vida. Si Dios ya ha hablado a tu vida y tú te la has pasado así, cómodamente, y tu aceite está menguando y te sientes solo, sientes apartado, te sientes que la presencia de Dios ya se terminó, que el aceite se ha terminado, es momento de volver a llenar tu lámpara. Llena tu lámpara con la presencia de Dios.